corrupción. Vamos a remontarnos al siglo I de nuestra era, año 45. El año 45 fue el año en que nació Plutarco. ¿Quién era Plutarco? Era un filósofo, historiador, griego, que dejó entre 3 o 4 obras, una que es la que lo hizo famoso, que se llama Vidas Paralelas. Es un ensayo de algo que después se convierte en un género, que es la historia comparada. En el caso de Plutarco, eran biografías comparadas. Miraba similitudes entre griegos y romanos, pero lo más interesante, al final de cada comparación, destacaba dónde esas dos vidas eran desparejas, cuál era la divergencia, en qué diferían. La comparación ayuda a ver similitudes, pero sobre todo ayuda a ver peculiaridades. Brasil y Argentina se podrían mirar hoy como en un espejo. Son dos sociedades, dos países que se desconocen mutuamente. Ha habido muy pocos ensayos comparativos, mucho menos de historia comparada, que nos muestren el reflejo del otro en nuestra propia sociedad. Tal vez el más importante es una historia de Brasil y Argentina escrita por Fernando Devoto, un historiador argentino, y Boris Fausto, un historiador brasileño, los dos muy importantes en la historiografía de allí y de acá. Y ambos empiezan destacando lo poco que nos conocemos, los brasileños con los argentinos. Sabemos mucho de los Estados Unidos, sabemos mucho de Europa. Ellos y nosotros, nos conocemos poco entre nosotros. Sin embargo, ahora hay un fenómeno que nos asemeja y que hace que la información brasileña irrumpa en la Argentina. Es lamentable, es la corrupción. Un gran proceso de corrupción en Brasil y una causa que lo investiga, el Lava Jato. En el centro de esa trama, en el centro de esa gran crónica policial que hemos seguido por los diarios a lo largo de 3 años, 4 años, Lula da Silva. En la Argentina, una trama de corrupción que ya se vuelve agobiante, la del kirchnerismo. En el centro, Cristina Kirchner. Son parecidos, pero son distintos. Fíjense, en Brasil había un sistema. Como todo lo de Brasil, suele haber una combinación colectiva, un juego de grupo, de equipo. Robaban Petrobras. Básicamente habían decidido usar Petrobras, una empresa del Estado, la izquierda que adora el Estado, como una fuente de financiamiento para el sistema político, para el oficialismo político sobre todo. Se repartían los sobornos, los peajes con las empresas que prestaban servicios o realizaban contratos en Petrobras en proporciones equivalentes al monto de poder que cada partido tenía dentro de la alianza gobernante, dentro de la alianza que rodeaba a Lula o a Dilma Rousseff. Cada apoderado del partido era una especie de tesorero que se llevaba la cuota parte de la participación que tenía en esa alianza. Además, las empresas tenían sistemas de contabilidad paralelos y además un sistema de cuentas donde derivaban el dinero. El caso más llamativo, Odebrecht, que tenía un departamento de coimas, una división coimas, que era una unidad de negocios. En la Argentina, como siempre hay una diferencia con Brasil, todo es más caudillesco, más doméstico, menos grupal, más individual, más personalizado. El robo era básicamente para una familia, los Kirchner. Sus subordinados constituían una red de recaudación. Y no había el sistema que habían montado en Brasil las empresas. Eran bolsos, lo que acabamos de ver. Paso, busco el bolso, y el bolso se lo lleva ¿quién? Un José López que termina revoleando 9 millones de dólares tras el muro de un convento con una ametralladora a las 3 de la mañana en General Rodríguez. Estas diferencias, que tienen que ver con diferencias en los modos de generar la corrupción, en el sistema de corrupción de uno y otro país, son diferencias también en la forma de combatir la corrupción. En Brasil, el sistema judicial está muchísimo menos politizado que en la Argentina. Los jueces llegan por concursos
oposición, no hay un reclutamiento político como sí hubo en la justicia federal, sobre todo de la capital federal, donde los tribunales los armó la política. De hecho, Bonadío, en los años 90, era una especie de asesor personal de Carlos Corach, que era un colaborador al comienzo del gobierno de Menem, de segunda línea del gobierno de Menem. Después terminó siendo ministro del Interior. Y así podríamos pasar revista a muchos jueces federales que provienen de la política. En Brasil es mucho más distante de la política el sistema. Además, en Brasil, como en Estados Unidos, el prestigio de un juez está en ir contra el poderoso, contra el que es gobierno, no contra el que se fue. La justicia argentina es arqueológica. Se acuerda del funcionario cuando el funcionario perdió el poder. El uso de la figura del arrepentido también está siendo distinto aquí en la Argentina de lo que fue en Brasil. En Brasil hay que presentar pruebas, documentación, hablar concretamente de dónde fue el dinero y algo muy importante, devolver la plata. Una de las claves por las cuales un arrepentido se arrepiente es poder negociar con el juez cuánto le va a dejar el juez de su patrimonio mal habido a ese arrepentido. Negocian antes que nada el patrimonio, mucho más, muchas veces, que el tiempo de condena y las condiciones de la cárcel. En la Argentina estamos viendo que todavía es bastante conversado lo del arrepentido. Y hay grandes protagonistas del engranaje de corrupción del kirchnerismo, como por ejemplo Claudio Berti, que entraron y salieron con una declaración de media carilla. Misterioso. Veremos si más adelante se los vuelve a llamar y se los vuelve a indagar. Dos sistemas distintos. Dicen que tiene que ver también con la proximidad de los jueces con el poder. El juez Moro, que es el Bonadío de Brasil, está en Curitiba, lejísimo de Brasilia. No convive con la política, no convive con el Congreso, no convive con el periodismo, está mucho menos sometido a presión física. Son comparaciones que nos permiten pensar cómo nos parecemos y cómo nos distinguimos. Y hay una final. Lula está preso en una cárcel de Curitiba y desde ahí tiene 39% de intención de voto para las elecciones que se van a celebrar el 7 de octubre y de las que él seguramente no va a poder participar, porque no puede participar en Brasil ningún político que esté condenado en segunda instancia. Cristina, en todas las encuestas, tiene alrededor del 25% de intención de voto para las elecciones del 2019. El gobierno de Macri quiso saber cuánto pegaba lo de los cuadernos en la opinión pública, mandó a cualitativas, Focus Group, donde se reúne un grupo de gente y se le preguntan qué están opinando de la realidad, y en casi ninguno de esos grupos aparecía el tema de los cuadernos como un tema espontáneo. Había que preguntar para que apareciera. Antes estaba la preocupación por la economía. Otra comparación, recesión en Brasil, recesión en la Argentina, en alguna medida también por el parate de la obra pública ligada a la corrupción. Lula, 39% de intención de voto. La izquierda brasileña no se pregunta por los robos. Cristina, 25% de intención de votos. La izquierda argentina, el populismo kirchnerista, no se pregunta por la corrupción. Sociedades disociadas. Algunos se rasgan las vestiduras por el dinero robado. Otros siguen votando al ladrón. ¿A quién le interesa allí y aquí la corrupción?